la cara interna del maxilar superior, con el orificio de eso al seno maxilar, la cara interna del etmoides, la cara interna del cornete inferior, la cara interna de la porción vertical del palatino y la cara interna de la linterna de la apófisis pterigoide, todo esto de delante hacia atrás. Todos obviamente movimientos por mucosa. En relación al apéndice nasal que usted puede observar aquí, tiene forma piramidal de base triangular. Y por lo tanto podemos ver que la base triangular tiene un borde anterolateral que está ahí, derecho, anterolateral izquierdo, un borde anterior, un borde posterolateral que se pierde en la superficie de la cara, otro borde posterolateral, uno derecho y otro izquierdo, que se pierde en la superficie de la cara, y la base, ya, aquella que con el tabique circunscribe ahí al inicio del trabajo nasal. Tenemos tres tipos de cartílago: el cartílago lateral que está ahí, el del ala de la nariz que está ahí, y unos accesorios chiquititos que 1, 2, 3, dependiendo de su peso. Bueno, ¿ya? ¿Cuál es la función que cumple? Conduce el aire atmosférico a la nasofaringe. Entibia el aire con quién? Con la pituitaria roja, que es una red vascular que viene de la maxilar interna, terminal de la carótida externa. Y está la pituitaria, la pituitaria roja está en todas las cosas, de todas las paredes, el techo, el piso, la pared medial, la claro. Pero la pituitaria amarilla se distribuye con mayor preponderancia en el techo. ¿Ya? Porque por ahí atraviesa la lámina clivosa del etmoides, ahí atraviesa los filetes sensitivos del bulbo olfato. Captan los productos químicos y es lo que se conoce como sentido del olfato. Ya les había dicho del tabique por aquí, ahí está el órgano yacoso que captura feromonas y que por atrás teníamos a las coanas, que están por ahí. ¿Ya? Y yo se las circunscribí en el laboratorio, por abajo, borde posterior de la porción horizontal del palatino, por medial, borde posterior del bóvel, por arriba la cara inferior del esfenoide, el cuerpo del esfenoide, y por lateral, borde posterior del área interna de la apófisis pterigoide. Bien, ¿qué otra cosa? Los senos paranasales, que están adyacentes a estas cavidades que llamamos fosas nasales. Tenemos los senos paranasales que secretan, hay glándulas que secretan mucus, o moco. ¿Cuál era el propósito de esto? Capturar aquellas partículas que no habían sido filtradas. ¿Cuál es el elemento principal inicial mecánico que filtra el material extraño? Las divisas, ¿no es cierto? Que es el pelillo que está en las fosas nasales. Y después el moco, que captura como si fuera un papel atrapamosca, ¿no es verdad? Que eso no me había comentado. Bien, ahí tenemos las funciones, no creo que para mucho más. Deben reconocer, sí, los senos paranasales. Ahí están. ¿Cuáles son? Los frontales que están en el espesor del hueso frontal, uno a cada lado. Están más o menos entre. ¿Se acuerdan que el frontal tenía una porción vertical y una horizontal? Y estaba el reborde órbito nasal. Apófisis orbitaria externa, reborde orbitario, apófisis orbitaria interna, estrotadura nasal del frontal, apófisis orbitaria interna del otro lado, reborde orbitario del otro lado y apófisis orbitaria interna del otro lado. Entonces, están ahí en la línea media, hay un seno frontal izquierdo y uno derecho, drenan obviamente al techo de la fosa nasal. Después tenemos aquí, de color lila, los senos maxilares superiores. Estos se encuentran en el espesor de la apófisis piramidal del maxilar superior y drenan, como es natural, por los costados, izquierdo y derecho, las paredes laterales de la fosa nasal respectiva. Después tenemos los senos etmoidales ahí, de color celeste, y el esfenoidal ahí al fondo, de color verde, que drenan también hacia la fosa nasal respectiva. Estos son los senos que deben reconocer. Por lo tanto, ¿cuántos senos tenemos? ¿Tiene un ser humano acá para nasal? Frontal, esfenoidal, etmoidal, maxilar superior. ¿Cuántos son?
¿Cuántos tienen? 8. Porque hay izquierda y derecha. ¿Estamos claros? Si yo le preguntara cuántos senos paranasales tiene una fosa nasal, usted me tiene que decir 4. Todo depende de cómo lo pregunte. ¿Cierto? Por eso, conclusión lectora. Leer lo que dice la pregunta. No lo que usted quisiera escuchar. ¿Estamos cuidados? Ahora, si digo cuántos senos paranasales tienen la vía aérea superior, 8. ¿Estamos? Y si digo las fosas nasales, 8. Y si digo las fosas nasales, 4. Singular y plural, cuidado con eso. Como está pillado. Mira lo que tengo para ustedes. A ver, ¿dónde está? Ahí tiene la fosa nasal, el tabique, cartílago lateral, cartílago alar, cartílago del tabique, el inicio del agujero de entrada, lámina clinocerimoide, con los conectos superior, medio y inferior, con sus respectivos meatos, en la comunicación a través de las coanas con la rinofaringe. Ahí está la trompa de agujero de entrada de la trompa de Eustaquio, como el antiguo, el paladar blando, el paladar blando, y ahí están los meatos superior, medio y inferior. ¿No? Bueno, eso ya es la faringe y ahí no nos metemos, lo voy a explicar en el sentido. ¿Ya? Otro más. Observa. Podemos ver los senos. ¿Ven el seno esfenoidal? Se ve clarito ahí. Ahí ya no se ve el seno frontal. Ahí viene el ingreso del aire. Cuando se inspira, pasa la nasofaringe, orofaringe y faringe laringe. Y miren, aquí está el bolo alimenticio. Y ahí está la tapa del 4. ¿Se acuerdan de epiglotis? Ahí está la verdad. Entonces, no olviden, cuando viene el bolo alimenticio, la tapa desciende y hace las veces como en un tobogán para que el bolo alimenticio que está de color amarillo resbale hacia el esófago y no se vaya hacia la tráquea, hacia la laringe y por eso hacia la tráquea. Ahora, ojo, nosotros dentro de los mamíferos, dentro de los primates, somos aquellos que tenemos la laringe más baja, la más inferior. ¿Y por qué? Porque la realidad que hemos evolucionado, ¿ya? Hemos sido alumnos aventajados de Pikachu, una realidad que ha ido descendiendo, ¿ya? La caja de resonancia de la faringe ha ido aumentando el tamaño como es natural, y por lo tanto nuestra voz tiene más presencia, tiene más alcance. Ahora, ¿siempre la laringe está en la misma posición? No. La laringe suele estar entre el nivel C3 y el nivel C6 de la columna vertebral cervical. Pero esa es la misma posición que tiene un niño recién nacido. La laringe de un niño recién nacido es mucho más alta, casi por la base. ¿Y cuál es la gracia de que la laringe esté muy alta? Que un niño puede tomar leche y estirar la cabeza. Nosotros no podemos. O respiramos o tragamos. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo degluto, en el momento de deglutir, yo no respiro. Un niño de 6 meses, sí puede. Nosotros no. Bueno, pudimos alguna vez, cuando éramos chicos. Bien, ahí tenemos la distribución, vemos que la laringe es un órgano fibromúsculo cartilaginoso, ya dije que a nivel se encontraba. Y obviamente está organizado por una mucosa interna. Dentro del esqueleto cartilaginoso podemos ver algunos cartílagos que son impares, como son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. ¿Ya? Aquí lo vemos en una imagen frontal anterior, una cervical izquierda y una frontal posterior. Y aquí podemos verlas con sus membranas y algunos ligamentos. Ahora, si yo lo observo con cuidado, el cartílago tiroides tiene formas muy particulares. Y vemos una relación, no sé si alcanzan a ver los impares.
los aritenoides izquierdo y derecho, y los corniculados y los tornillos. Hay dos más que son el de Luisberg o de Morgani, que están en los pliegues aritenoidóticos, y están los isomorismos anteriores que se encuentran en el espesor de los ligamentos tibos y tenoides inferiores, pero que no se ven aquí. Ahora, voy a hacer un pelito acá. Aquí tenemos el cartílago tiroideo, ¿lo ven? Cuando le suba esto a plataforma, le voy a buscar el tamaño para que puedan leer lo que aparece. Ahora, ¿yo necesito leerlo? No. Pero mi trabajo es escribirse entonces, lo que vemos acá son dos placas, izquierda y derecha, que se unen en el punto medio, y por lo tanto, tiene una cara anterior con un ángulo saliente hacia adelante, tiene una cara posterior del cartílago tiroideo con un ángulo entrante por atrás, como dije, diedro hacia atrás. Tiene un borde superior que usted lo puede ver ahí, tiene un borde inferior, tiene dos bordes posterolaterales y cuatro ángulos, posterior superior, posterior inferior izquierdo y su equivalente del otro lado, ¿ya? Posterior superior y posterior inferior derecho. En el borde superior, en la línea media vemos la escotadura tiroidea superior, en la zona media vemos la escotadura tiroidea inferior. Y vemos en las placas, en la cara anterior de las placas, izquierda y derecha, vemos la línea oblicua. Y yo dije que era donde se fijaban los músculos externos tiroideo y epitiroideo. Cuando remata por debajo forma un tubérculo, lo ven acá, tubérculo tiroideo. Los ángulos posteriores superiores y posterior inferior rematan en lo que se llaman cuernos mayores superiores, posterior superior y cuernos menores en los posteriores inferiores. Estos tienen una canilla articular ahí para articularse con quién? Con el cricoides, cada una de ellas. Por el contrario, los cuernos mayores se continúan por el ligamento tiroidoideo lateral, en cuyo espesor hay otro cartílago. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El de la guerra de la galaxia. Tripicio. ¿Ya? Y por detrás, obviamente, encontramos el ángulo entrante. Por debajo de la escotadura tiroidea superior ahí encontramos una prominencia que se llama bocado de Adán, que usted conoce que acaba de chico, como manzana de Adán. ¿Ya? Acá podemos observar al cricoide, ¿lo ven? El cricoide lo estamos mirando acá, acá estamos mirando por atrás, en un plano frontal posterior, acá lo estamos mirando por adelante, en un plano frontal anterior, y aquí lo estamos mirando en un plano cervical izquierdo. Y podemos ver, en un plano frontal posterior, vemos la placa del cricoides, y este se llama anillo del cricoides o arco del cricoides. La placa del cricoides tiene una cara anterior convexa hacia adelante. Ojo, es convexa, pero miren por favor. No es convexa así, es convexa asada. ¿Ya? Es convexa, perdón, cóncava. Es cóncava hacia adelante, pero en este sentido, no convexa. Es cóncava hacia adelante en este sentido. La cara posterior ya es ligeramente convexa hacia atrás, pero tiene una cresta obtusa, un sentido longitudinal que divide en dos ligeras depresiones. Que estas depresiones después veremos que es donde se fijan los músculos clínico aritenoides posteriores. El arco tiene una cara anterior convexa hacia adelante, una cara posterior cóncava hacia atrás, un borde superior y un borde inferior. Si ustedes se fijan, en la zona media tiene un tubérculo hacia abajo y hacia los costados tiene un tubérculo lateral ahí, izquierda y derecha. Y el arco por lateral tiene una carilla, ¿la ven? Esa carilla articular es para articularse con el cuerno menor del cartílago tiroideo, de la articulación clínico-tiroidea. Y yo les había comentado que este borde por arriba es estrecho, pero en la medida que se va acercando a las bordes laterales de la placa del cricoide, se ensancha y aquí hay una pequeña depresión que aquí no se nota bien, que es donde se fija el músculo cricoide lateral. Y en el borde superior de la placa tiene unas carillas. Ahí hay una y ahí está la otra, donde se articula con la base del aritenoide respectivo. Aritenoides, ¿se acuerdan de los aritenoides que les dibujé? Que dije que de forma piramidal, de base triangular y horizontal. Bueno, la forma verdadera es esa. Ahí lo tenemos, del aritenoide. Y podemos ver ya con el número 18, ¿lo ven? La apófisis focal, y con el número 17, la apófisis muscular. Le podemos llamar también proceso. Y vemos la base inferior donde está la canilla para articularse con el borde superior de la placa del cricoide, y podemos ver
debería articularse con el corniculado respectivo. Epílogo. Y yo dije vulgarmente como la tapa de Juárez, ¿se acuerdan? Bueno, la epílogo es un cartílago plano, relativamente plano, y tiene una cara anterior y otra posterior, y tiene una circunferencia o reborde que termina formando un ángulo más agudo por adelante, en realidad antes inferior, y mediante el cual se une al cartílago tiroideo por este ligamento que se llama ligamento tiroepiglótico. El que era el resorte, ¿se acuerdan de la tapita de bigote que se movía con un resorte? Bueno, el ligamento tiroepiglótico que acá está de color verde. Si usted lo mira la cara anterior, que mira hacia arriba cuando está deprimido, es ligeramente convexa en sentido amplio posterior, por longitudinal como quiera, ligeramente convexa, y después al final hace como una muesca hacia arriba y ligeramente cóncava hacia arriba. Y el sentido transverso obviamente es convexo, el sentido transverso. Y por atrás lo mismo pero al revés. Bien. Volvamos ahora a la imagen que teníamos antes. ¿Qué membranas hay? Ahí la primera que vemos es la membrana tiroidea, que va del borde superior del cartílago tiroides al borde inferior del cuerpo y hasta mayor milioides. Más abajo vemos la membrana cricotiroidea, que va del borde superior del arco epicoide al borde inferior del cartílago tiroides. Y por último vemos acá, chiquitito, que apenas se insinúa la membrana cricotraqueal, que va del borde inferior del arco epicoide al borde superior del primer cartílago traqueal. Ahí algo se insinúa en los movimientos de los aritenoides, ¿ven? Dice que se puede mover hacia el centro, se puede acercar, separar, y dice que se puede flotar sobre el suelo, algo que les mostré en la sala, en el laboratorio. Ya. Los músculos. ¿Cuáles son los músculos a saber? Hay músculos tensores, ¿ya? Hay músculos separadores de las cuerdas vocales y hay músculos aproximadores de las cuerdas vocales. Cuando no emite sonido, las cuerdas vocales están separadas. Las cuerdas vocales se abren, se separan. Bueno, ¿ya? Me faltan unos ligamentos. Pero ya los voy a decir. Entonces, tenemos acá, vamos a empezar por necesito explicar lo de los ligamentos, ¿no? Me faltó un ligamento. Me faltaron los ligamentos. Ya, los voy a dibujar porque no tengo opción. Solo color nomás para no hacer tanto mucho. A ver. Las membranas ya las nombré y no hay drama. Voy a hablar de los ligamentos. Entonces, ya. Aquí tenemos el aritenoide que se supone que tenemos que ver. Y le había dicho que había dos ligamentos más, ¿se acuerdan? El tiro aritenoideo inferior y el tiro aritenoideo superior. Es el bendito que les mostré cuando dibujé ¿ya? Y aquí teníamos el famoso vértice de Duncan.
Entonces van desde el ángulo entrante a la apófisis bucal, los tiros litinoideo inferior, y el tiro litinoideo superior va desde el ángulo entrante a la fosita hemisférica. Esos son los que yo me refiero a litinoideo. Hay otro que es más raro todavía, que casi nadie se acuerda de él, que se llama aquí está la litinoide, que se llama que la litinoide, y no olvidar que acá arriba está el corniculado, ¿no es cierto? Se llama cricocorniculado, va desde el vértice del corniculado de Santorini y termina en el borde superior, de la placa del cricoide. Este no se lo va a enseñar en el laboratorio, como digo desde ella. Entonces, el único que no les enseñé en el laboratorio es este, el cricocorniculado. ¿Ya? Bien, ahora sí. Ahora puedo hablar del músculo, ya, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el músculo tensor? El pico tiroideo, que va del borde anterior o externo del arco epicoide y borde superior del mismo hasta el borde inferior y algo de la cara interna del cartílago tiroideo. Cuando se contrae, mueve el cricoide, eleva el arco epicoide hacia el borde inferior del cartílago tiroide y la placa se desplaza hacia atrás, como se ve acá, no se ve la línea punteada. Y eso hace que las cuerdas vocales se tensen. Después tenemos, y acá podemos observar este que está acá, veamos los arialitenoides, ¿ven? Superficial y profundo. Los arialitenoides van del borde lateral a borde lateral y cara posterior de cada uno de los arialitenoides, de lado a lado. Y el superficial, que va en X, va desde la cara posterior y borde lateral y ángulo adyacente a la apófisis muscular hasta el vértice de la litinoide contralateral. Y lo mismo hace el otro y se cruzan entre sí. Cuando se contraen, hacen que los litinoides se resbalen hacia la línea media, como usted puede observar en esta imagen. También son músculos aproximadores de las cuerdas vocales. Después tenemos los cricoaritenoideos laterales, ahí lo pueden ver. Es el cricoaritenoideo lateral. Ahí lo pueden ver también, cricoaritenoideo lateral. Y vemos acá los músculos tiroaritenoideos inferiores y superiores, equivalentes a los que vimos acá como ligamentos tiroaritenoideos. Cuando estos se contraen, lo que hacen es hacer rotar los aritenoides hacia la línea media, como puede observar acá. Cuando usted observa aquí, con línea punteada, están separados. Cuando se contraen los tiroaritenoideos superiores e inferiores, o los tiroaritenoideos superiores e inferiores, como los cricoaritenoideos laterales, lo que hacen es que roten hacia adentro, parece como están ahí con línea continua, no discontinua. También son músculos aproximados de las cuerdas vocales. Y, por último, aquí, esto que está viendo acá, son los músculos cricoaritenoideos posteriores, que van de las depresiones presentes en la parte posterior de la placa del cricoide hacia la apófisis muscular. Y cuando llegan ahí, lo que hacen es rotar los aritenoides hacia afuera. Son músculos separadores de las cuerdas vocales. Bueno, acá tenemos esto que viene acá. Hay algunas fibras musculares de alivio epiglóticos. A esto se le llama pirámide cuadrangular, y por lo que está por debajo que no se nota, hay una que se llama todo elástico, que no se ve acá. Veamos, prestar atención al video, por favor, que es muy instructivo. Todos bien atentos acá, desgraciadamente el video no se lo puedo subir, pero usted lo puede buscar, está en YouTube. Usted tiene que hacer el trabajo de buscar. ¿No?
interna y externa. ¿Lo ven? Bueno, repetir, si me entiende con esto, ahí están las dos placas, la escotadura del medio superior, los cuernos menores, los cuernos mayores, la línea oblicua, el tubérculo, tiroideo, y aquí hizo el movimiento al revés, del tiroideo con respecto al glicoide. Capítulo aquí. Y el movimiento que hace, no está bajando todavía, pero es flexible, ¿no? Actúa como resbalín para que el bolo alimenticio no entre dentro de la vía aérea superior. Bueno, el cuerpo del guioide, las astas menores, las astas mayores. Está muy bien hecho en todo caso. En todo caso, esto está hecho por la unidad de biomecánica, de fisiología articular de la Universidad de Lyon. La Universidad de Lyon tiene prestigio internacional francés, no todo puede ser americano, ¿no es cierto? Realmente extraordinario. ¿Conocen el libro de aquí? ¿Lo conocen, personas? ¿Nunca les he dado cuenta? Bueno, aquí trabajar en esa universidad a fines del siglo XIX, así de antigua es esta universidad. Ligamento y cuerdas vocales. ¿Está la canción acá? Membrana cricotiroidea, membrana tiroidea, membrana cricotiroidea de nuevo, ligamento tiroepidótico, ligamento epidótico hidroideo. Ligamentos tiroartiroideos inferiores. ¿Lo ven? Cono elástico. Y ahí tenemos los tiroartiroideos superiores que van a la fascia periférica. Ahí están las cuerdas vocales inferiores y superiores. Bueno, y este es el que yo decía que era el cuadrado. Ahí están los pliegues, ¿ven? Que forman el ventrículo entre las cuerdas vocales superior y inferior. No sé si notaron el corte. ¿Lo ven? Ahí está la entrada. Ahí está. Perfecto. Vibración de las cuerdas vocales. Prestar atención a esto. Yo les comentaba, ¿no es cierto?, que las cuerdas son origen. ¿Algunos tuvieron en la tarde o no? ¿O son todos de la mañana? Bueno, en la tarde hice el ojo haciendo el pero mañana lo hice. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver cuando uno emite un sonido? A ver, cuando las cuerdas vocales están separadas, no suena sonido más que el flujo de aire. Para que suenen, las cuerdas vocales tienen que estar juntas, pero si están juntas en el centro, pero en la parte, en uno de los extremos que está abierta, es para cuchichear, cuando yo. Pero si yo quiero que se genere un sonido, tienen que estar todas pegaditas. Ahora, la diferencia, ¿qué la hace? La velocidad del flujo de aire que yo exhalo junto con
la tensión de las cuerdas vocales. Si no hay tanta tensión, vibra más. Bueno, yo soy grave, así que yo puedo hablar así. ¿Ya? No, para que tengo ponerme, si yo locutor de no te podría ser, ¿ya? Pero si yo quiero hacer un pito, ¿ah? Las cuerdas vocales están muy juntas y bien tensas. ¿Entiendes? Vamos pero soy largo, de vídeo, vamos. Ahí vamos a hacer esto a la oreja. ¿Qué diablos pasó? Bueno, si no lo puedo mostrar en la próxima clase ahí en la máquina. Es un dark plate, pero no. No debe tener códex, pero bueno. Aquí uno. ¿Estará ahí? Ya no importa. ¿Sabes cuándo pasa esto? Cuando se desactualiza. Ahí está. Ya quedó. Ya tenemos los músculos. ¿Ese cuál es? Le dice, pues, el tiroidoideo. El cricotiroideo, esos dos fascículos. El tensor, ¿se acuerda? Cricoaritenoideo posterior, que es separador de las cuerdas vocales. Y después el cricoaritenoideo lateral, que es un aproximador. Los varía entre el oído profundo y superficial, porque forman la X. Y los tiroritenoideos inferiores y los tiroritenoideos superiores. Un momento. Los músculos tiroritenoideos inferiores van desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal. Los músculos tiroritenoideos superiores van desde el ángulo entrante de la tiroides a la fosa hemisférica y apófisis muscular. Hay una diferencia con los ligamentos. A ver, prestar atención a esto para no meter las patas. Buen chileno. Los ligamentos tiroritenoideos inferiores. Ligamentos van desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal. ¿Está? Pero el músculo tiroritenoideo inferior va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal e inclusive fosita hemisférica. Los ligamentos tiroritenoideos superiores van desde el ángulo entrante del cartílago tiroides hasta la fosita hemisférica. Pero el músculo tiroritenoideo superior va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la fosita hemisférica y apófisis muscular. Por lo tanto, no son exactamente iguales. Lo digo para que después no digan que no se lo dije. No haya problema. Obviamente estos son músculos aproximadores. Eso ni siquiera se lo enseñé para no amargarles el pepino. Ya, ahí se ven las cuerdas vocales. Ahora, ven las cuerdas vocales. A ver. Se avanzamos un poquito. El espacio que queda entre las cuerdas vocales inferiores, el espacio que queda entre las cuerdas vocales inferiores tiene nombre, se llama glotis. Repito, pregunta típica de la teórica. ¿Qué circunscribe
la glotis por izquierda y derecha? Las cuerdas vocales inferiores y oreja. ¿Y quién es el esqueleto fibroso de ellos? Lo que llaman los pilonidillos inferiores. ¿Ya? Todo lo que esté por encima de ellos se llama espacio supraglótico, todo lo que esté por debajo se llama infraglótico. Los supraglóticos, si uno se atora, ¿se acuerdan con el pedazo de carne que dije? Podría echarse de esa fuerza. Si baja al espacio infraglótico, va a depender de un buen milagro o una muy buena maniobra de, ¿cómo se llama? English. Ahí están las cuerdas vocales inferiores, las cuerdas vocales superiores y el vestíbulo o ventrículo que limita a ambas cuerdas vocales superiores. Este es el espacio que se llama glotis. Todo está tapizado obviamente por mucosa respiratoria. Relaciones. ¿Con qué se relaciona la laringe por adelante? En esencia por la glándula tiroides, por la neurosis o fascia intermedia o pretraquial, ¿ya? Por los músculos infratiroideos y con la polineuritis o fascia superficial. Por los costados, con los lóbulos de la glándula tiroides y con el paquete vascular nervioso. Por atrás y arriba, por la faringe laringia, por abajo, por la tráquea. ¿Ya? Y por atrás y arriba, con la faringe laringia. Y por atrás y abajo, con el esófago. Ahí está la relación. Y por los costados, con los nervios recurrentes. Listo. Tráquea. También es un conducto fibromuscular cartilaginoso. Mide más o menos unos 12 centímetros de largo por unos 2 centímetros de diámetro. Y está formada por una vaina fibrocartilaginosa, donde se disponen estos anillos cartilaginosos que tienen forma de C, incompletos o ceros. ¿Cuántos tiene? De 15 a 20, si no recuerdo. Hay dos porciones, una porción cervical y una porción intratorácica. Una muy pequeña porción cervical que está fuera de la cavidad torácica y la gran mayoría está dentro de la cavidad torácica. Por atrás, ¿con quién se relaciona? Con el esófago. ¿Ya? ¿Y con quién se relaciona por adelante? Depende. En la región cervical, con el disco de la glándula tiroides, otra vez con la fascia intermedia, con los músculos inferiores, igual que la laringe, y con los músculos inferiores, y con la polineuritis superficial, y con el espacio supraesternal. Por los costados, igual con la parte inferior de los lóbulos de la glándula tiroides, con el paquete vascular nervioso y los nervios. Y por detrás ya dije que el esófago. Por arriba con la laringe, y por abajo con la división de la tráquea de los bronquios extramusculares izquierdo y derecho. Ahora, el último cartílago traqueal tiene forma como de zunga o iquín, tiene como una proyección hacia abajo y hacia atrás, ¿ya? Esa proyección se llama espolón, que está justo en la línea media, ahí. Y tiene, obviamente, una capa muscular de músculo liso que se encuentra en la parte posterior. No sé si lo alcanzan a ver. Esta es la fibrocartilaginosa. Y esta es la pared posterior plana, donde se ponen las fibras musculares lisas que van de un extremo a otro dispuestas transversalmente del músculo liso. Ahora, ¿cuál es el rol, cuál es la función de la tráquea? Como es evidente, es la de llevar el aire inspirado hacia los bronquios extrapulmonares y traer aire expirado de los bronquios extrapulmonares hacia la raíz para que sea evacuado hacia el medio externo. En la porción intratorácica, imperceptiblemente el esófago se va poniendo hacia la izquierda y la tráquea hacia la derecha, y por lo tanto esa relación pierde un poco su sentido. Pero obviamente hacia los costados se relaciona con la cara mediastínica del pulmón izquierdo y derecho. ¿Ya? ¿A dónde termina esto? Más o menos a nivel, si parte a nivel de C6, porque la laringe era entre C3 y C6, bueno, la tráquea es entre C6 y D4 o D5, o D4 o D5. Ahora, podemos ver algunas relaciones. Aquí se ve algo, pero puse unas imágenes donde se ve mejor. Por ejemplo, por adelante se relaciona la tráquea, en la parte baja, obviamente, con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo.
más abajo con el callado de la aorta. A la izquierda con la carótida primitiva izquierda y con la vena yugular izquierda. Y hacia la derecha con el tronco brachiocefálico arterial derecho y más arriba con la carótida primitiva derecha. Y un poco más distante, obviamente, con el tronco brachiocefálico venoso derecho, yugular interna derecha y arteria vena subclavia derecha. Pero eso no le llega el otro. Ahora, ya, vamos a hablar de los bronquios pulmonares. Bronquios pulmonares, hay dos. Cuando se divide la tráquea cava occidental, se forman los bronquios pulmonares. Pues tienen las mismas características estructurales que la tráquea. Vale decir, es una estructura fibromusculocartilaginosa, tiene una vaina fibrocartilaginosa y por detrás muscular, de músculo liso, porque también tienen anillos incompletos abiertos hacia atrás. Solo que la izquierda tiene menor calibre que la derecha. Esta se dispone más horizontalmente hacia una curva de concavidad superior. En cambio, el derecho desciende verticalmente. El calibre del bronquio pulmonar derecho es mucho mayor que el del lado izquierdo. El del lado izquierdo mide como unos 5 centímetros de largo hasta que ingresa el hilo pulmonar del pulmón izquierdo, y esta mide son unos 2 centímetros del derecho hasta que ingresa el hilo pulmonar del pulmón derecho. Las relaciones las podemos ver aquí con mayor claridad. El bronquio extrapulmonar izquierdo se relaciona por adelante por el callado de la aorta en su posición ascendente, por arriba con la parte más superior del callado aórtico y por detrás por el callado de la aorta descendente que se constituye con la aorta torácica. Por el contrario, el bronquio pulmonar derecho se relaciona por adelante con la vena cava superior, por atrás, por arriba, perdón, con la vena cigo mayor y por detrás con la vena cigo mayor. Esas son las relaciones del bronquio pulmonar izquierdo y derecho respectivamente. ¿Cuánto es el ángulo de bifurcación? Este ángulo de bifurcación suele ser de unos 70 grados. Ya. Ahí podemos ver con claridad que son cartílagos incompletos, inclusive los bronquios pulmonares, y por lo tanto se encuentran abiertos hacia atrás. Ahí también hay musculatura lisa. Pulmones. Vamos a hablar de los pulmones. Ahí tenemos los pulmones. Bueno, los pulmones son los órganos respiratorios por excelencia. Es ahí donde se produce el proceso llamado matosis. Tienen forma de semicono, que significa que tienen una cara ortovertebral pero externa, aunque no toda es externa y la pequeña porción es interna. ¿Se entiende eso o lo digo? Yo asumo como por los años, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? No está más perdido que tener interés. A ver. Voy a borrar primero. Tiene forma de semicono. Entonces voy a dibujar lo mismo que hice en el laboratorio. Dibujo el semicono, perdón, dibujo el cono primero y después simplemente lo divido por la mitad. Y ahí tenemos la forma del cono. Entonces, tenemos una cara externa que no es totalmente externa, por eso se llama cara costovertebral. Cuando vemos un pulmón, lo que voy a ver primero al tocarlo, y se ve en el laboratorio, que es acanalado. Tiene pequeñas depresiones, seguidas de pequeñas
depresiones y elevaciones alternas que corresponden, las depresiones a la presión de las costillas y las elevaciones corresponden a donde se encuentran los músculos intercostales. Significa que cuando si yo tuviera que dibujar realmente esto, yo tendría que dibujarlo así. Me quedo como la mona, pero siempre me la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una cara costovertebral, una base inferior, un vértice, un borde anterior, un borde inferior que se divide en dos. El borde inferior que limita la cara costovertebral de la base y aquella que limita la base de la cara mediastínica, que es esta. Esta es el borde inferior de la base que corresponde al límite entre la base y la cara mediastínica, y este que está acá, junto con la línea punteada, corresponde a aquello que limita la base de la cara costovertebral. La tentación es pensar que este es el borde posterior. Ese no es el borde posterior. El borde posterior estaría por aquí. Por lo tanto, no sé si ven el borde anterior, lo voy a remarcar de nuevo. El borde anterior, ¿lo ven? Fíjense bien. Bueno, sigan la flecha. Sigan la flecha. Todo eso es la cara costovertebral. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá, que mira hacia adentro, también pertenece a la cara costovertebral. De hecho, es una porción vertebral. Es la que se relaciona con el cuerpo de vértebras torácicas. Porque miran hacia adentro. Por lo tanto, el verdadero borde posterior no es lo que usted está imaginando acá, es la que está aquí. Adyacente al hilo pulmonar, que son las estructuras que entran y salen de ahí. ¿Estamos? Entonces tenemos la cara costovertebral, la cara mediastínica, la base, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior, que se divide en dos. Aquella que limita la base de la cara mediastínica y aquella que limita la base de la cara costovertebral. ¿Cuánto pesan los pulmones? Según el autor que yo uso como referencia vale, pesan 1.300 gramos. ¿Cada uno? No, los dos. 700 gramos. El derecho, 600 gramos. El izquierdo. El izquierdo siempre es más pequeño. ¿Por qué el izquierdo siempre es más pequeño? Por el corazón. El corazón ocupa el mediastino, ¿no es cierto? Porque los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica a ambos lados del mediastino. Pero el corazón ocupa espacio y está más cargado hacia la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, alguien tiene que ceder, alguien tiene que darle más espacio. ¿Quién le da más espacio? El pulmón izquierdo. Por lo tanto, el pulmón izquierdo es más pequeño. 600 gramos al izquierdo, 700 gramos al derecho. A ver, evitemos los problemas. Profe, que yo le puse en la prueba otro valor porque lo estudié del libro fulano de tal. ¿Y qué les dije yo? En el país que viene, estuviera Santo que viene. Yo soy el que lo voy a evaluar. Y el dato que le acabo de dar. ¿Quién es el Rubiel? ¿Estamos? Por si acaso. Eso es lo que pesa. ¿Qué color tienen los pulmones? Depende. En un recién nacido, es rosado. Un rosado eso. De bonito. En un adulto como yo, que nunca en mi vida he fumado, es un rojo parduzco con pintas negras. ¿Por qué? Por el smog, por todos los años que he respirado, por ser fumador pasivo de otros que fuman alrededor mío. ¿Ya? ¿En un fumador de qué color es el pulmón? Negro. No hay nada más que decir, es negro. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño alcance, jóvenes. En la primera mitad del siglo XX, la gran mayoría de las personas que fumaban eran varones. En la segunda mitad del siglo XX, como formaba parte de la emancipación del sexo femenino, empezaron a fumar lo peor que es chimenea de la industria del siglo XIX, las mujeres. Y desde 1970 para adelante las mujeres fumaban más que los hombres. Ahora,
la publicidad también tiene otro factor. Voy a contar algo que no tiene nada que ver con el cigarrillo, pero sí tiene que ver cómo el ser humano puede ser adoctrinado. En la década del 50, 40, 50 y 60, tomar cerveza, o sea, a los viejos, Pilsen, la Pilsen le llamaban, era de estrato social bajo. Solo los obreros de la construcción tomaban escudo y tal. Yo en el 82, desde más o menos el 78 para adelante, ¿cómo se llama la empresa esta de escudo, esta cosa? La CCU hizo una inversión millonaria, pero impresionante en publicidad. Parecían unas niñas bonitas, muy de ojos azules, jóvenes musculosos, en la playa tomando cerveza, proyectando una imagen de categoría y clase. Gastaron una millonada. ¿Le resultó o no? Ahora la gente consume cerveza, está como si fuera agua de esponja, o sea, muy loco. Porque en aquel entonces, de casi 2/3 partes del siglo XX, la cerveza solamente era para un trago. Entonces, vuelvo a repetir, cómo la publicidad nos condiciona. Pero vamos. Bien, sigamos. Dije el peso, dije el color. ¿Saben cómo se sabe si un niño nació muerto? Es fácil. Cuando le hacen la necropsia, estamos acostumbrados a la palabra autopsia, ¿no es verdad? Pero eso es más falso que es horrible. Usted se puede hacer la autopsia así. Es autopsia. El término correcto es necropsia. Se la hace uno, otro, usted se la hace así, usted ya está muerto. ¿Ya? ¿Cómo se sabe? De hecho, yo lo hice, porque uno deja el pulmón del niño y lo tiene un pan de dorado. Si se hunde, ese niño nunca respiró. Porque el niño al nacer, al estimularlo, lo primero que hace es tomar aire y llorar a poco tendido, ¿cierto? Eso es lo que hace el 99,99%, no todos, pero el 99% de los niños al nacer. Y si no quiere ser pediatra, le ven un famoso de poco y llora. Ya. Que interesa que se respire. ¿Ya? Si el niño nació muerto y nunca respiró, los pulmones no tienen aire en los alveolos. Por lo tanto, si usted lo deposita en un balde con agua, el pulmón se hunde. Si por el contrario, respiró, aunque sea una vez, el pulmón va a flotar. Bien, dije la forma, dije el peso, dije la ubicación. Voy a hablar ahora de las relaciones. No, voy a hablar de la generalidad de su configuración externa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de generalidad de la configuración externa? ¿No? Le diría que tiene una literatura superior, empiezo a nombrar como tal, ya esa consideración. Ya. Entonces, cuando yo veo acá a los pulmones, me doy cuenta que tienen unos surcos profundos, se llaman cisuras. ¿Ya? Y tiene un surco o cisura oblicua derecha. Existe una cisura oblicua izquierda. Pero el pulmón derecho además tiene una cisura horizontal. ¿Qué significa? El pulmón derecho es trilobulado, tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo es bilobulado, tiene solo 2 lóbulos. Podemos verlo acá, en esta imagen. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y en el otro lado, solo el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ahí se observa el surco profundo, cisura horizontal. Aquí vemos la cisura oblicua derecha. Y del otro lado hay una cisura oblicua ahí, izquierda. Ahora, el ápex, la parte superior del pulmón, se asoma 1 a 1,5 centímetros por sobre el vértice truncado de la caja torácica. Va a decir, si usted se fija en la SUSI y le saca la cabeza, usted va a ver que aparecen 2 cotones que se proyectan a la región cervical. Los vértices o ápex, 1 a 1,5 centímetros sobre la región cervical y salen de la caja torácica.
se relaciona con el diafragma, pero en el caso del pulmón derecho se relaciona a través del diafragma con el lóbulo, de acá superior del lóbulo derecho del hígado, y la base del pulmón izquierdo se relaciona a través del diafragma de la tuberosidad mayor del estómago. En la cara mediastínica, no sé si lo alcanzan a observar, tenemos el hilo pulmonar. El hilo pulmonar, recuerden, este no es el borde posterior, este es el borde posterior, se diluye un poco. Este no es el borde posterior, este es el borde posterior. Entonces el hilo está más cerca del borde posterior que del borde anterior, tan simple como eso. Y por delante del hilo tenemos la impresión cardíaca. En el lado derecho es marcada, pero menos importante y más tenue que la impresión cardíaca que tenemos en la cara mediastínica del pulmón izquierdo, porque recuerden que el corazón está más proyectado hacia la izquierda. Lo otro que también podemos observar es, veamos si está acá, no, eso tiene que ver con lo que vimos al final del laboratorio. Vemos acá el borde inferior, ¿lo ven? Si yo lo proyecto en la caja torácica, el borde inferior se corresponde con el extremo anterior del sexto cartílago costal y termina por atrás en la cabeza de la 11ª costilla. En el caso de la línea oblicua, la línea oblicua izquierda, ¿ya? Parte del extremo posterior o cabeza de la 4ª costilla y termina en el sexto cartílago costal izquierdo. Y eso divide obviamente el lóbulo superior del inferior. En el caso del lado derecho, ya nace la cabeza de la 3ª costilla derecha. Se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, después hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro y termina también en el sexto cartílago costal. Pero cuando la línea oblicua derecha cruza el 4º espacio intercostal, nace, a nivel de la línea axilar media, nace la línea horizontal que se dirige hacia adelante y hacia adentro y sube un poquito y pareciera extinguirse en el borde anterior a nivel del 3er espacio intercostal, que sería ese. ¿Por qué digo que aparentemente pareciera extinguirse? Porque la verdad es que en el borde anterior no desaparece, se continúa por la cara media. Sí. ¿Dónde está? Ya lo que se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, aquí está. Ya. Aquí tenemos el hilo pulmonar, ¿lo ven? Entonces veo acá el bronquio. ¿Se acuerdan del bronquio extrapulmonar? Ese que va a ingresar al hilo. Y por adelante veo la arteria, por adelante y arriba la arteria pulmonar, por adelante y abajo las venas pulmonares. Pregunta de prueba, siempre, para pillarlo. ¿Con qué se relaciona el bronquio extrapulmonar cuando entra por el hilo pulmonar al pulmón? Por adelante y arriba con la arteria pulmonar, por adelante y abajo con las venas pulmonares. Y por detrás, que aquí no se ve, con las arterias bronquiales. Bien. Segmentación pulmonar. Ese maravilloso fantoma, uno de los mejores fantomas que he visto del pulmón. Ahí está la segmentación pulmonar. Y podemos ver que el bronquio extrapulmonar derecho, que dije que era más de mayor calibre pero más corto, va a dar origen al bronquio lobar superior, al bronquio lobar medio y al bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior va a dar origen al bronquio segmentario apical, dorsal y ventral o anterior. El bronquio lobar medio va a dar origen al medial y al lateral segmentario. Y el bronquio lobar inferior va a dar origen al posterior superior, y ahí tenemos obviamente con el número, tenemos ahí el número 3, 5, 8, ya. Este es tenemos el medio basal, este es el medio basal, antero basal, lateral basal, posterior basal y posterior superior. Y del lado izquierdo, el bronquio extrapulmonar derecho izquierdo va a dar origen al bronquio lobar superior y al inferior, pero el bronquio lobar superior va a dar origen al ápico posterior, que en realidad está dividido acá apical y posterior, y el anterior
pero a este, que es el lingular, que va a aparecer el lingular superior y inferior. Y aquí, los que están en el bronquio inferior van a abrirse, obviamente, anterior medio basal, lateral basal, posterior basal y posterior superior. Segmentación pulmonar que se va a hacer la memoria. Vamos a hablar ahora de cómo se ramifica el árbol bronquial dentro del parénquima pulmonar. Vemos que el árbol bronquial se ramifica 22 veces hasta que llega a formar parte del saco alveolar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo cambia de nombre de bronquio a bronquiolo? A partir de la transición de cuarta a quinta generación, cambia de nombre y se llama bronquiolo. ¿Y por qué? Porque ya no tiene cartílago, vale decir, mientras tenga, ¿se acuerdan que tenían esos anillos incompletos? Mientras tenga anillo, va a ser bronquio. ¿Cuándo se convierte en bronquiolo? Cuando ya no tiene, dice, sin glándulas ni cartílago, máxima riqueza relativa en músculo liso. Y después tenemos el bronquio, el bronquiolo y el bronquiolo terminal, y cuando entra dentro del lobulillo pulmonar, que es una estructura poliédrica, vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios y finalmente los conductos alveolares que rematan en los sacos alveolares. Aparecen los sacos alveolares en la pared, los canales de Lambert, paredes complementadas alveolizadas sin sitio, abundancia en la red capilar, y aparecen los neumocitos, el neumocito tipo 1, que son aplanados, ¿no es cierto?, por el 95% de la superficie de la superficie interna de este conducto, y los neumocitos tipo 2, que se encuentran también en el expresor D. Uno de ellos, evidentemente, es el que produce algo, no sé si les hablé en el laboratorio de surfactante. Y aquí tenemos las células que hay. Hay células de cepillo, de Wilczynski, intermedias, ciliadas, caliciformes, cerosas, de clara y diferenciadas. Y tenemos acá neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. La que secreta el surfactante. Ahora, preguntas de anatomía funcional y que tienen que ver cómo funciona el árbol respiratorio. ¿Cuál es el propósito, ¿no es cierto?, de este patrón de varias generaciones? Aumentar dramáticamente el área de intercambio. Es lo mismo que pasa con el tubo digestivo. El tubo digestivo, tenemos intestino grueso y intestino delgado, ¿no es cierto? Y más encima, tenemos válvulas en el interior del tubo digestivo, válvulas coniventes se llama. ¿Y para qué? Para aumentar la superficie de intercambio de nutrientes, en este caso el intercambio gaseoso. ¿Cuál es el área transversal aproximada de la raíz? 2,5 centímetros cuadrados. Pero mire, ¿cuántos alveolos existen en un adulto normal? 300 millones como promedio. ¿Cuántas ramas existen en el árbol bronquial? Yo dije 22, ¿no es cierto? Acá este autor dice 23. La relación es 22-23. ¿Cuántas generaciones hasta que aparecen los alveolos? Zona conductora, 16. Desde la raíz de la bronquial terminal. ¿Qué tipo de epitelio recubre la zona conductora? Ciliado, columnar, pseudoestratificado. ¿En qué punto del arco respiratorio inicia el intercambio de gases? En la manifestación número 17, a nivel de los bronquiolos respiratorios. ¿Y cuánto es el área de intercambio de superficie? 50 centímetros cuadrados, del tamaño de una cancha de tenis. ¿Cuáles son las barreras para el intercambio gaseoso entre el flujo alveolar? El surfactante, el epitelio alveolar, el espacio intersticial y el endotelio capilar. Y aquí tenemos qué tipo de células componen la superficie alveolar del saco alveolar. Yo les había hablado, no sé, por los neumocitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el neumocito tipo 1, que recubre casi toda la área de intercambio. Pero acá me interesa que recuerden que es el neumocito tipo 2, porque dice que a pesar de constituir solo el 10% de la superficie, es el que produce el surfactante. El surfactante es lo que mantiene, es lo que ayuda a mantener cierto grado de presión superficial a nivel de las paredes alveolares. A ver, ¿conocen el papel celofán? Yo lo expliqué en un laboratorio, no sé si estuvo presente en eso. ¿Usted conoce el papel celofán? Si yo soplo eso, una bolsita de celofán,
bueno, la ciencia médica, la maravillosa ciencia médica. Ahora, usted dirá, ¿lo hacen por amor a la vida humana? Sí, pero también lo hacen por amor al dinero. Porque son bastante sintéticos, vale un ojo de la cara. Pero usted como mamá y como papá, si tiene la posibilidad de salvar a su hijo, lo va a gastar. Se endeudará por 10 años, pero lo va a pagar igual. Porque la posibilidad de salvarlo es alta. ¿Estamos? Bueno, también hay macrófagos alveolares fagocitarios, ¿no es cierto? Y estos macrófagos alveolares fagocíticos, ¿para qué sirven? ¿Se acuerdan que estaba la bielisa que filtraba en el aire? ¿Se acuerdan que estaba el moco que atrapaba como atrapa mosca a las partículas? Pero siempre hay partículas muy pequeñas, microscópicas, que llegan hasta el saco alveolar. Bueno, ¿quién destruye estas partículas extrañas? Las que lograron llegar hasta el final, los macrófagos alveolares fagocitarios. ¿Cuáles son los dos tipos de espacio muerto? Hay dos. El espacio muerto anatómico, que estaría algo respiratorio sin presencia de alveolo, y el espacio muerto alveolar, alveolo sin perfusión, donde no hay intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función del espacio muerto anatómico? Entibiar, humedecer el aire inspirado, eliminación de partículas extrañas. ¿En qué ubicación y qué mecanismo se filtra el aire? Ahí aparecen las divisas, y ya lo habíamos comentado. Mediante el moco, los macrófagos alveolares eliminan las partículas que llegan al alveolo. ¿Qué es la escalera mucosílea? Que ya se lo había comentado. Lo voy a leer y después se lo voy a explicar. Dice, a medida que las partículas extrañas quedan atrapadas en el moco que recubre el epitelio respiratorio, los sitios del epitelio se mueven en dirección ascendente dentro de los alveolos y estructuras respiratorias inferiores. Yo no sé si se ve acá. A ver. No importa. Voy a prender la luz, lo voy a explicar. Para que se despierten también. Ya, ¿cómo se ve el último? Voy a explicar esto rapidito. Tienen tarea, establecerlo, tienen que investigar los volúmenes respiratorios de lo que estoy mostrando acá. La respiración en eupnea es lo que están viendo aquí. Eso que está ahí. Eso que está ahí es la respiración en eupnea. ¿Ya? Que es la inspiración y la expiración, la inspiración y la expiración. ¿No? Ahora, cuando yo respiro normal, inspiración y expiración normal, aparece un volumen, se llama volumen corriente. ¿Ya? Pero supongamos que yo quiero soplar la vela. Entonces, antes de soplar, yo tomo más aire. Ese se llama volumen de reserva inspiratorio. Ahí está. El volumen de reserva inspiratorio. Ahora quiero botar todo el aire porque quiero apagar la vela. Si usted lo hace hasta el final, le va a decir el reflejo positivo. Eso va a pasar siempre, aunque esté pensando. De hecho, esterilizar que no tosiera. Sería una mala señal. Entonces, eso se llama volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Ahí está. 4. El 4 significa que por más que yo bote el aire, todo. No lo haga después de haber comido un poroto, obviamente. ¿Ya? Pero boto todo el aire. A pesar de eso, igual va a quedar aire que no puedo botar. Y eso se llama volumen residual. Está con el 4. ¿Sí? La capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? La suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva inspiratorio. Después tenemos la capacidad de reserva funcional, que no es otra cosa, ¿ya? Que el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todo eso. Ahora, ¿de dónde lo van a sacar? Creo que está, ¿sabes? Yo podría dar muchos autores. A nivel internacional, el West de fisiología pulmonar es el mejor, a mi punto de vista, y hay un West de fisiopatología pulmonar que es extraordinariamente.
en Chile usamos el turumeno, porque el autor es chileno y está con los valores de kilometría hecha con ciudadanos chilenos. Y por lo tanto ese es el libro de referencia que se usa en Chile y que le van a enseñar ahí más arriba en lo respiratorio. Así que lo van a sacar del turumeno. Ya, si un respiratorio lo buscan. Los niños del curso superior lo tienen y si no lo tienen, me lo tienen a mí y yo lo tengo también. ¿Ya? Bien, pues vamos acá a la escalera mucociliar. Tengo un video de eso, pero bueno, en un término complicado. Antes de eso, porque se me va a olvidar. ¿Está la atención acá? ¿Se acuerdan que hablé de Lilio y cómo se distribuían las estructuras que pasaban, que entraban y salían de acá? Y dije que por adelante acá había la expresión cardíaca. Bueno, en el pulmón derecho hay un canal aquí, ahí por donde estoy haciendo la flecha. Esa impresión que está por arriba y por detrás del libro pulmonar, de la cara mediastínica del pulmón derecho, es por la impresión del apoyo de la vena cigomayor. En el caso del pulmón izquierdo, la cara mediastínica del pulmón izquierdo, es la impresión del callo aórtico y de la aorta torácica. ¿Ya? Porque eso los enseño porque se preguntaba esas las cosas. Las veamos a la tarea de posibilidad. La pared del árbol bronquial tiene células ciliadas, tiene varias células de Clara, de Kuczynski, qué sé yo, un montón de células. Y en el alveolo neumocino tipo 1, tipo 2. Pero dentro de las células ciliadas, aquí hay una gran cantidad de cilios que vienen de estas células ciliadas. Y estas células ciliadas lo que hacen es moverse. Aquí está el alveolo y aquí está la nariz y la boca. Por lo tanto, las células ciliadas que tiene un ciliado se mueven empujando en dirección hacia la boca. ¿Ya? Sobre el epitelio respiratorio donde están estas células ciliadas hay mucus. Pero este mucus hay de dos categorías. La primera categoría, la que está impregnando los cilios, es aguachenta, parece que tiene una consistencia más acuosa. Vale decir, sobre ellos hay una capa de mucus, y este mucus es más acuoso, no es tan filante ni adherente. ¿Saben qué es filante? Cuando el ginecólogo le hace un examen a una mujer y le pone el espéculo, una de las primeras cosas que hace es sacar un poco de mucus vaginal y lo pone en chocobio, en la mano guantada, ¿se entiende? Y lo que hace es pescar el moco y lo separa para ver cuánto se estira el moco cervical ya del fondo vaginal hasta que eso se corta. Mientras más filante, más se estira. Mientras menos filante, se corta. ¿Se entiende el concepto? ¿Ya? Por lo tanto, esta zona es menos filante, menos adherente, es más acuosa. Sobre ella se dispone otra capa
tiene es mucho más filante y adherente, sería como un gel, como una gelatina. Lo voy a dibujar. Entonces, hace las veces de por eso se llama escalera multiciliar, hace las veces como de una cinta transportadora. A ver, ¿han ido a Santiago? ¿Quién ha ido a Santiago? Levanta la mano que ha ido a Santiago. Ustedes, al igual que yo soy más viejo, pero yo lo hago igual, lo hago de cuando era más joven y ahora que estoy más viejo, por tradición lo sigo haciendo para confiar. Los sesos no se sube en esa mecánica que no ni siquiera una escalera, es simplemente una transportadora, ¿no? Y uno lo hace cabrón chico ahí. ¿Lo han hecho, no? Pues yo lo hago. Yo asumo que usted es un ser humano normal igual que yo, también hace esas cosas. Entonces, ¿necesita eso? Probablemente no, pero yo te digo, usted no lo hace. Pues esto hace lo mismo. Los ciclos al moverse, así, después empujan hacia allá, así y empujan hacia allá, mueven la zona más acuosa y desplazan a la que parece gelatina en dirección hacia la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que no pudieron ser atrapadas por el moco a nivel de las fosas nasales o de las milizas acá arriba, se pegan ahí. Y la escalera de mucosidad transporta los productos de desecho en dirección hacia la laringe. Por lo tanto, ahora voy a contar algo que les va a parecer singular. Todo el tiempo nos estamos tragando el moco, pero no nos damos cuenta porque son en pequeñas cantidades. Cuando uno está muy enfermo, uno lo nota, ¿no es cierto? Y sale disparado en el proveedor. ¿Sí? A ver, cuando uno se enferma de manera crónica, se destruye. Sí se destruye. Un paciente que tiene EO, enfermedad obstructiva crónica, tiene chupete la bronquial en la medida que no se cuida. Y si más encima sigue fumando, peor, porque eso también destruye la escalera de mucosidad. Imagínense una persona que fumó desde los 18 años y ya tiene más de 60 años. ¿Ha dañado todo? Sí. Y se regenera de manera muy limitada. Entonces, esto que acabo se lo van a enseñar con mucho más detalle. Tengo un video precioso para mostrarlo, pero no está en este punto, está en el marketing de la mañana. Se los voy a mostrar en el laboratorio la próxima semana, en la cátedra, que lo veamos, si no, después, pero vale la pena. ¿Dudas? Ánimo. A ver, primera cosa, me alegro que vengan, a pesar de que son un pedazo de carne sentado ahí después de los primeros 30 minutos y ya después están sentados ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero yo agradezco que vengan porque eso denota preocupación. ¿Ya? ¿Ya? Así que yo agradezco que venga porque eso denota preocupación y yo agradezco la preocupación no por mí, sino por usted mismo. Segunda cosa, existe ese vocabulario que puede preguntar, tiene todo grabado, supongo. Ya le dije a los niños de hablar anterior que tenían que pedir un ratito más si que quieren acceder a esa información. De ellos depende. ¿Ya? Lo que sí me llamó la atención, que por primera vez me preguntaron a qué hora iba a ser el examen. Yo quedé para adentro. Ya, a ver. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ahora, les pido, no ahora porque yo sé que esta semana que viene
escuchado, sí, pero sí, hay otro tema por preguntar. ¿Ya? Digestivo es peor. Si usted se dio cuenta, en una clase terminé el respiratorio. Ojo, terminé, no terminé todavía. Lo que pasa es que lo puedo buscar. El correo de a ver, rapidito. Movimientos en bomba de agua, la costilla superior. Movimiento en taza de bajo, la costilla inferior. ¿De qué depende? Del ángulo de ataque de la confusión transversa. Está en el PowerPoint del primer semestre, pero dice el ángulo de ataque. ¿Ya? Digo que las de arriba se mueven en bomba de agua, son los responsables del aumento del diámetro antero posterior. Las costillas inferiores tienen movimiento de asa de bajo y son los responsables del aumento del diámetro transverso. ¿Quién es el responsable del aumento longitudinal? La contracción del diafragma, cuando desciende. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables de la inspiración eupnea, va a decir respiración de volumen corriente? Diafragma y los intercostales externos. ¿Quiénes son responsables del volumen de reserva inspiratorio, es decir, inspiración forzada? La musculatura accesoria, esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo medio posterior, supracostales, serratos menores posteriores superiores. ¿Qué era? Tengo hambre de ¿ah? 7-12. Ya, voy a explicar algo que les va a llamar la atención. Prestar atención porque les voy a explicar es un poquito complejo. Así que necesito, si es necesario, se me quedan un cachuchazo. Yo también. Eso, me gustó. Ya, prestar atención acá. ¿Se acuerdan que yo en algún momento creo que les dije que pasaba algo raro con los serratos menores posteriores e inferiores? Porque los serratos menores. Ayúdame, por favor. Pero sin el cachipluma arriba, ¿no? Ya, ahí todos te ven. Espérate. Basta. Esto no lo pueden subir a la red, por favor. A ver, prestar atención. Es lógico pensar que son músculos respiratorios los intercostales. Acá están los serratos menores posteriores superiores, ¿sí? Que van desde la espinosa de C6, C7 y ahora subespinoso, y de ahí por 4 lengüetas cavernosas rematan en 4 lengüetas terminosas en la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla, o a veces primera, segunda y tercera y cuarta, por ahí. Entonces, cuando se escuchan, obviamente suben las costillas superiores. Eso es entendible. Pero los serratos menores posteriores inferiores están así. Entonces, obviamente, lo que hacen es descender las costillas. Si uno lo ve así, obviamente son músculos expiratorios, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Porque al estar así, lo que hacen es descender las costillas, las descienden y obviamente serían expiratorios. Gracias. Ahora, pero pasa algo singular con los serratos menores posteriores inferiores. ¿Han visto alguna vez tocar acordeón? ¿Sí? Vale decir, si yo fuera un tanguero así eximio y tocar a bandoneón, ¿ya? El bandoneón es como un acordeón, pero más chico, ¿ya? Si yo hago esto, si abro el fuelle y se abre por arriba, entra ahí, ¿no es cierto? Y suelta. Pero si yo lo abro por abajo y se abre por arriba, ¿entra ahí? A ver, pregunto. Si se abre por arriba y se abre por abajo, los de arriba son inspiratorios y los de abajo se supone que son expiratorios, ¿cierto? La pregunta del millón, ¿sale o entra aire o se nubla? Entra aire. A ver, es como tener al sujeto puesto acá, de cúbito lateral, y yo tengo acá el emitórax. Hago esto. Entra aire. Están subiendo las costillas. Igual entra aire. No sé si me entienden. ¿Me siguen la idea? Ahora, si todos están en esta parada, todos botan aire. ¿Sí o no? Pero si yo hago... Por eso los serratos menores posteriores inferiores tienen un rol dual. Depende. Si estoy en expiración
Obvio, son inspiradores. Pero si estoy inspirando de un lado, sube la costilla y baja por acá, se abre el fuelle igual. Pues. Se abre por arriba y por abajo. Por eso que no está muy claro, mejor dicho, yo tengo súper claro que la través de los aparatos menores posteriores inferiores pueden ser expiratorios, sí, cuando todos están expirando, pero en la inspiración no son expiratorios. Concurren a la inspiración en sincronía con los aparatos menores posteriores inferiores. ¿Ya? Entonces, ¿y la expiración cómo es? Por relación elástica de los tejidos. No, los músculos no hacen expiración, excepto cuando voy a hacer volumen de reserva expiratorio. Lo que les comentaba, ¿se acuerdan del cabro chico que le tapan para que quiere soplar la vela a la hermana y se pone a llorar? ¿No lo ven? Ahí sí. ¿Quiénes son? Intercostal interno, subcostales. ¿Ah? Y aquí los aparatos menores posteriores inferiores. Siempre y cuando esté haciendo estrictamente expiración. ¿Estamos? Bien. Y la perorata que dicen en un laboratorio de la grasa que tiene la caja torácica que aumenta el continente, que al aumentar el continente permite que se cree la presión negativa para que se vaya la presión. Y colorín colorado, hemos rematado todo el respiratorio en un solo párrafo. Antes se me olvide para que se vaya. Proyecté la susura oblicua, la susura horizontal, el borde inferior, ¿se acuerdan? Está grabado. Falta algo, los bordes anteriores. El borde anterior es esto, miren. Así, así y así. Proyectado en la caja torácica. Articulación externa postclavicular izquierda y derecha. Hacia adentro y hacia abajo. Segundo cartílago costal. Directamente hacia abajo. Cuarto cartílago costal. El derecho hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera. Sexto cartílago costal. Pero el izquierdo hace esto, miren. Hace una curva de concavidad inferomedial. Termina en el sexto cartílago costal y esta se llama escotadura cardíaca del borde anterior del pulmón izquierdo. Escotadura cardíaca del borde anterior del pulmón izquierdo. Y ahora sí, finalmente está liberado, se acabó. No hay nada más que decir de respiratorio. Y la próxima semana. A ver, ¿qué va a venir mañana? ¿Van a venir algunos mañana? A las 12. Que yo tengo que esperar a que llegue mi señora para poder venir. Así que puede que me atrase.